Bienvenidas, queridas alumnas y alumnos. Me da mucho gusto recibirles en la sesión de Introducción a la Teología. Y hemos estado revisando algunos de los temas teológicos, algunos de los temas bíblicos que son expresiones de nuestro credo y que definen el modo de vida y el modo de iglesia que nosotros tenemos. Hemos abordado ya diferentes temáticas y vamos a continuar revisando de una manera sencilla algunos de los puntos que nos parecen interesantes. Les recuerdo que el concepto de teología se refiere a todo discurso, toda expresión, tanto verbal, pero también en la práctica, de lo que entendemos sobre Dios. El Dios a quien nosotros tratamos de seguir, de adorar, de reconocer, es el Dios que se nos revela en las Escrituras. Por esto, una definición de teología es que la teología es la reflexión sobre Dios en torno de las Escrituras dentro de una comunidad de fe. Y eso dice muchas cosas. La teología no es únicamente la reflexión en abstracto, la reflexión en el interior de nuestra mente. Es una reflexión con un elemento externo que es la revelación, que son las Sagradas Escrituras. Y es una reflexión para ser obedientes, es una reflexión para vivir en comunidad, no es una reflexión que uno tenga únicamente como un pasatiempo, porque nos preguntamos sobre Dios, nos preguntamos sobre la vida cristiana para nosotros responder a eso. En los evangelios nosotros miramos cómo los discípulos de Jesús se preguntan mientras van siguiendo, se preguntan mientras van obedeciendo a Dios. Hay dos imágenes muy interesantes que describe un teólogo de origen europeo, pero que pasó muchos años en Latinoamérica, y habla de dos conceptos, dos imágenes. Uno es la imagen del balcón y la imagen del camino. Dice que algunos hacen teología desde el balcón. El balcón en las construcciones, principalmente de origen español, también existe en otras culturas, pero en el concepto español, el balcón era una ventana grande, una ventana muy amplia, en donde las personas solían sentarse por dentro mientras estaban protegidas con unos barrotes. Se sentaban por dentro del balcón y miraban pasar la gente. Miraban las escenas, miraban la vida al exterior de sus hogares, miraban la vida de la calle. Entonces, lo que explica este autor, Juan Amacay, es que algunos modelos de hacer teología son teología desde el balcón. Es pensar, es definir, es establecer credos, pero sin involucrarse en la vida concreta, sino como que es únicamente desde su espacio seguro, personas que están en su torre de marfil, en su lugar estable, y desde ahí elaboran las meditaciones, elaboran las definiciones. La otra teología es una teología desde el camino. Es una teología que tiene que ver con las implicaciones de la vida cotidiana. Tiene que ver con ser parte de la problemática, de las necesidades, de las circunstancias del ser humano. La teología que se ha enfatizado en Latinoamérica es una teología contrastante, porque por un lado hay algunos grupos o algunas denominaciones que hacen teología desde el balcón, teología
desde su lugar confortable. Y la otra teología es la teología del camino, que es la que está comprometida con el contexto, con las situaciones de la vida. Como cristianos, como seguidores de Jesús, nosotros tenemos un llamado a la obediencia, un llamado a la práctica, un llamado a responder con atención, con cuidado en el desafío que Dios nos hace. Somos llamados a la obediencia en la justicia, en la misericordia, en la solidaridad. Somos llamados a la obediencia y en ese camino, en ese proceso, vamos pensando, vamos definiendo y vamos estableciendo lo prudente, lo sensato. Entonces, frente a las situaciones cotidianas de la vida, nosotros tomamos posiciones y nos responsabilizamos en esas posiciones. Tomamos un entendimiento sobre la pobreza, sobre la justicia, sobre la guerra, sobre la política, sobre diferentes ámbitos, mas no nos quedamos únicamente en lo político o no nos quedamos únicamente en la lucha social, sino la nuestra es un entendimiento teológico. ¿Por qué? Nos preguntamos sobre la voluntad de Dios, sobre nuestra responsabilidad delante de Dios. Esto es hacer teología, pero hay maneras de hacer teología. Hay formas de hacer teología sistemática, seria, ordenada, o una teología silvestre, utilizando una expresión de otras ciencias. Una teología silvestre sería una teología de opiniones nada más, de opiniones. A mí me parece que a Dios le gusta esto, a mí me parece que Dios piensa esto, a mí me parece que en un ámbito muy especulativo. Por esto nosotros tratamos de no hacer una teología silvestre, sino una teología basada en el libro que es la revelación de Dios, y no me refiero únicamente al Apocalipsis, sino revelación sagrada, que es todas las escrituras, y hacemos una reflexión ordenada. Ordenada porque tratamos de basarnos en su sentido original, en su concepto original de los documentos hebreos y griegos, y tratamos de comprenderlo con métodos controlables, métodos que son analizables desde la racionalidad, no diciendo que las verdades todo tiene que someterse a la lógica humana, pero sí que todas las expresiones deben ser comprendidas dentro de la mentalidad humana. Así que continuamos con estas revisiones y lo que vamos a ver en este día tiene que ver con el tema de la justificación. El tema de la justificación. ¿Qué significa la justificación? Justificación significa ser declarado justo. Y voy a compartir la pantalla para presentar sobre esta temática la justificación. Y vamos a considerar el paradigma de Abraham. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar la controversia sobre cómo se justifica el ser humano, cómo puede ser declarado justo. Va a ser declarado justo por sus méritos, porque es una persona buena, porque es una persona justa, o va a ser declarado justo por la decisión de alguien externo a él. Así que vamos a considerar entonces sobre esta parte, la justificación por la fe.
Leemos lo 4 del verso 13 al verso 18 y en este texto la escritura dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Este pasaje en Romanos es parte de una controversia que tiene Pablo con el movimiento judaizante, y frente a los oyentes de origen gentil explica acerca de cómo es justificada la persona, cómo es declarada justa delante de Dios. Tiene que ver con el anhelo de salvación, tiene que ver con la seguridad de recibir el favor de Dios. El ser humano tiene esta preocupación muy profunda, una preocupación muy válida, legítima, de cómo obtener la salvación, cómo responder a la razón de Dios de estar en el mundo, cómo satisfacer a Dios. Podemos hacerlo a través de la obediencia de la ley. Tenemos que buscar agradar a Dios, corresponder a Dios y hacerlo de una manera perfecta. ¿Cómo podemos alcanzar nosotros la benevolencia de Dios? Esta es la pregunta que tiene Pablo de fondo. En los primeros capítulos, el apóstol Pablo explica acerca de que Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer a la humanidad entera, a todos los pueblos, a los pueblos gentiles y en su revelación general, y al pueblo de Israel en una revelación especial. Sin embargo, toda la humanidad, entiéndase los gentiles y los judíos, están declarados pecadores, y al ser declarados pecadores, entonces están bajo condenación. Pero en el capítulo 4 comienza la explicación acerca de la justificación, y esta justificación va a explicar que no tiene que ver con el lograr la obediencia de la ley e incumplir lo que la ley establece, no que esté en contra de la posición de obediencia a la ley, pero está hablando de cómo conseguir el ser declarados justos. Vamos a ver algunos de los paradigmas que son clave en este texto. Primero, su justificación de Abraham es el modelo de la justificación. Estamos hablando del paradigma de la fe de Abraham. Su justificación de Abraham es anterior a la ley y es fruto de la fe, como lo es la promesa de Dios. Abraham va a ser declarado justo no porque ya cumplió la ley. Es declarado justo desde el momento que tiene fe. Abraham es una persona de origen gentil. Nosotros vemos en los primeros capítulos de Génesis que hay una descendencia de Set, hay una descendencia del tercer hijo de Adán, que es así como la línea de los justos,
y por otro lado estaría la descendencia de Caín, y los pueblos se van diversificando, se van extendiendo, y aparece una persona de origen gentil ubicado en la Mesopotamia antigua, ubicado en la región de Asiria, con sus propias creencias, con su propio entendimiento. Tal vez al haberse alejado del huerto del Edén, al haberse alejado de esta comunión tan cercana con Dios, los pueblos fueron mirando lo que había a su alrededor y buscando explicaciones, y entonces creando sus propios mitos y llegando a comprensiones sobre la divinidad. Cuando Dios se le manifiesta a Abraham, Abraham cree en Dios, Abraham le cree a Dios, y Abraham decide obedecer, decide seguir el desafío que Dios le hace. Desde ese momento que él toma la decisión, desde el momento en que él tiene fe de que él confía que lo que Dios le está diciendo es algo correcto, desde ese momento Abraham va a ser considerado justo. Antes que se circuncide, antes que guarde todos los aspectos de la ley que Dios le va a hacer conocer, aún antes de eso, él ya es declarado justo, no por haberla obedecido, la ley, sino por haber creído. Así que la justificación no es fruto de la obediencia a la ley, sino es fruto de la fe. Es fruto de la fe. ¿Sí? La justificación es una consecuencia de la fe. Pero, claro, como él tiene una fe en Dios, entonces va a obedecer. No va a cumplir la ley para ser declarado justo, él va a expresar la obediencia a la ley porque ya le cree a Dios. De este modo, Abraham es padre de todos los que tienen su fe. Una fe que obedece. De todos los que tienen esa fe, Abraham se constituye en padre. Porque es el modelo, porque es el prototipo, es la persona a seguir. El contenido de su fe es el modelo para acercarse a Dios, que significa creer en lo imposible, significa confiarle a Dios en sus promesas, creer que Dios va a realizar las promesas. Esto es muy importante porque hay diferentes modelos en los cuales la teología ha tratado de encontrar la justificación o se ha planteado la justificación. En la cristiandad de la Edad Media, en el modelo de la Iglesia Católica, la creencia es que la persona, todo ser humano que nace con una mancha o nace con una deuda, una culpa, la cual debe ser quitada por medio del bautismo. El bautismo es la forma directa, la forma eficaz de quitar esa mancha. Y esa prerrogativa de quitar el pecado le ha sido dado, según su entendimiento, le ha sido dado a la iglesia, a los clérigos en particular. Los clérigos tienen la autoridad, tienen el poder de quitar ese pecado por medio del bautismo. Entonces, el bautismo es un acto sagrado, un sacramento, por el cual la iglesia, que tiene la autoridad, quita el pecado, quita la condenación que tenía una persona. Esta idea les hace pensar
que la iglesia entonces tiene el monopolio de la salvación. La iglesia otorga el derecho de la salvación. Por esto obligaban a que fuesen bautizados los niños, ¿verdad?, para quitarles esta condenación y darles la confianza de la salvación. Pero algunos pensaban que no habían cumplido todos los sacramentos porque no era el único sacramento. Había que cumplir otros actos sagrados, como era el acto de la confirmación, del matrimonio, de la extrema unción. Y si no podían completar estos actos sagrados, entonces probablemente se irían a un lugar intermedio entre el infierno y el cielo, al cual llamaban limbo, y luego había que asegurar que esas personas fuesen al cielo, y podían asegurarlo por medio de hacer una serie de servicios religiosos, una misa o unas misas por el difunto, que significaba oraciones, pero significaba pago por esas oraciones. En la época de la Reforma, al inicio de la Reforma, uno de los discursos que se recuerdan es que uno de los promotores de la venta de indulgencias, indulgencia quería decir como era un favor, era una, no tanto un favor, sino era una garantía de que había salvación para las personas. Una indulgencia era como una letra de garantía de salvación. Y las indulgencias se compraban por medio de ofrendas. Si se daba una cierta cantidad, entonces se les concedía un documento que les aseguraba indulgencia para que ésta se presentase cuando fuesen llamados en el final de la vida. Y esa indulgencia pues era una garantía de salvación. Entre las ventas de indulgencias que hacía un tal Johann Tetzel, decía: en el momento en el que en el momento en el que su moneda cae en el fondo del gasofilacio, en el momento que la moneda cae en el fondo de el depósito de las ofrendas, en ese momento el alma de su pariente se desprende del infierno y va al cielo. Era una venta de salvación, una venta de la garantía de que Dios los declaraba justos por medio de monedas, por medio de una adquisición económica. Nosotros vemos que esto es un error bastante grave, es un error muy delicado. En realidad, lo que estaban haciendo era comercializar la fe, comercializar la salvación, y esto es algo que los fue alejando de la integridad del mensaje evangélico. La tesis fundamental en el texto de Romanos es que la justicia que Dios pide es por medio de la fe. La justicia que Dios está pidiendo es por medio de la fe. Por esto, en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Se dice que este texto fue el texto que guió el pensamiento de Martín Lutero
en su búsqueda de encontrar la justificación. Martín Lutero era un monje de la Orden Católica de los Agustinos que trataba de llevar una vida sencilla, una vida de obediencia y una vida de confesión, una vida de declaración de sus pecados. Si conocemos algo de Agustín de Hipona, Agustín tiene una obra muy interesante que es la más, yo creo que la más divulgada de él, y se dice, bueno, así se llama, las Confesiones de Agustín. Él habla, hace una introspección, habla de sus motivaciones, habla de sus sentimientos, habla de sus desviaciones. Él se descubre en esas confesiones, en sus luchas internas. Entonces, el agustinismo, los seguidores de Agustín, en este modelo de seguimiento de Jesús, ellos creían que tenían que hacer esa confesión. Y Martín Lutero era un practicante de la confesión. Según sus biógrafos, era alguien atormentado por las culpas. Se dice que algunas veces apenas había salido del confesionario, después de haber pasado 1 hora, 2 horas en el confesionario, iba ya de regreso a su celda monacal y se acordaba de algo o sentía algo y regresaba con su confesor. ¿Verdad? El confesor estaba ya saturado, estaba ya agotado, pero Martín Lutero quería seguir ampliando sus confesiones. Él era atormentado por estas circunstancias internas de su conciencia, de su corazón. Pero se dice que este texto es lo que le llevó a él a entender la verdadera justificación. Nunca iba a alcanzar una justificación por más confesiones que hiciera, por más declaraciones de ser pecador que hiciera, nunca iba a alcanzar la justificación, sino que entendió que la justificación es por la fe. Y esa justificación únicamente se puede conseguir por medio de Cristo, porque la justicia que Dios pide no es la justicia de la virtud, no es la justicia de la arete, no es la justicia personal, sino es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es Cristo mismo. La justicia de Dios es Cristo. Y lo que la persona debe hacer es aceptar esa justicia de Dios que es Jesucristo. Los griegos, los antiguos griegos, desde Sócrates, Platón, Aristóteles principalmente, tratan de comprender cómo debe vivir una persona para agradar a los dioses, cómo debe vivir una persona. Y la respuesta dominante, la respuesta más extendida es que el hombre, el ser humano, debe vivir en base a la arete, en base a la virtud. ¿Qué es esto de la virtud? Pues se explica por parte de la filosofía griega que el ser humano ha nacido con una naturaleza y lo que debe hacer es cumplir esa naturaleza. Así como los organismos, la biología, como un limón, tiene una naturaleza y debe ejercer esa naturaleza, así también el ser humano ha nacido con una naturaleza y debe responder a esa naturaleza. Por lo tanto, cuando cumple esa naturaleza, esa es la arete, la virtud. La virtud que implicaba la justicia, la piedad, la bondad, implicaba la
solidaridad con el ser humano. Esta era la virtud y entonces esto era lo que debería hacer. Entonces, ¿cuándo alcanzaba una persona ese modelo? Bueno, por el esfuerzo de la disciplina, cuando se guardaba de hacerlo lo diferente, cuando cuidaba de no pervertir su naturaleza, era una persona justa. Lo que manifiesta Pablo en la carta a los Romanos es que la tendencia del ser humano es a obrar lo contrario de esa arete, a obrar lo contrario de la justicia. Es la tendencia natural a pervertirse, a actuar con egoísmos, a vivir en celos, a vivir con envidia, a buscar la humillación del otro, a utilizar al otro a través del poder, en fin. Y esto, la distorsión en la vida de las relaciones cotidianas era o es muy evidente. Así que Pablo explicaba esto como alcanzar la justificación por medio de la justicia de Cristo. Bien, lo que Pablo señala es que tanto judíos como gentiles estamos bajo pecado. Nadie puede alcanzar la gloria de Dios por su propia virtud. Nadie obedece realmente como se debe a Dios y por lo tanto todos estamos bajo condenación, tanto judíos como griegos, todos estamos bajo pecado, bajo la consecuencia del pecado. Es estar bajo el poder, bajo el dominio del pecado y bajo la consecuencia del pecado, que es el alejamiento de Dios, que es el distanciamiento entre nosotros los seres humanos y que es como consecuencia final la muerte. Pablo explica en primer lugar que los gentiles están bajo pecado. Los gentiles podrían haber conocido a Dios porque Dios se reveló en la naturaleza, Dios se reveló en la creación, porque Dios quiere ser conocido, quiere ser entendido. Pero los humanos, los gentiles, no valoraron este mensaje, no valoraron esta condición de que Dios se nos ha hecho conocido, se nos ha autorrevelado en los elementos de la naturaleza, en los fenómenos de la naturaleza, y sino que se han alejado buscando su propia gloria, cambiaron entonces la gloria de Dios en perversiones. Como consecuencia de esto, dice Pablo, Dios entregó a la humanidad a los impulsos de su propio corazón. ¿Qué tipo de sociedades puede hacer el ser humano? Por más utopías que construya, por más imágenes de sociedades perfectas que construya, todo termina echándolo a perder. Un ejemplo de esto es que cuando se dio el contacto entre el mundo europeo y el Nuevo Mundo, que era América, cuando se dio este contacto, tanto los ingleses que colonizaron Norteamérica como los españoles y portugueses, bueno, no conozco exactamente si los portugueses, pero el caso de los españoles que colonizaron muchos de los países en América Latina, pensaron que al tener un nuevo mundo, una nueva tierra, iban a empezar de nuevo y llegaron con una idea de fundar el reino de Dios en la tierra. Los pioneros en Estados Unidos, grupos de creyentes puritanos que vivían con un énfasis de obediencia, una búsqueda de obediencia a Dios, tanto como las órdenes mendicantes que llegaron a evangelizar desde México hacia el sur. Estas órdenes tenían una idea de que
iban a comenzar en una nueva tierra con nuevas relaciones, con nuevas ideas, iban a tratar de erradicar toda la maldad que ya había en el viejo continente e iban a hacer un mundo nuevo. ¿Cuánto creen que duró ese propósito? ¿Cuánto creen que duró esa idea? En realidad esto no fue posible, ¿verdad? Mismos traían la maldad. Ellos mismos traían la malignidad y aparecieron ideas de hacerlo esto por la fuerza, con la Inquisición, hacerlo de manera violenta por medio de la persecución a los pecadores. Si han escuchado del libro de la letra escarlata, tiene que ver con una persecución contra personas en el extremo de la sociedad, ya sea porque cometieron infidelidad o porque sospechaban de que algunas prácticas, algunas costumbres estaban asociados con rituales demoníacos, y toda esta idea inquisitoria, persecución contra los pecadores para establecer una sociedad perfecta, en realidad es algo bastante especulativo y muy perverso en el fondo, porque no se puede construir una sociedad perfecta. No se puede construir una sociedad perfecta. Yo recuerdo que haber escuchado de un intento de un grupo de familias que en el norte argentino quisieron formar una comunidad de gente justa y se fueron a la selva. Un número determinado de familias, no les sé decir en este momento cuántas eran, no sé, quizá menos de 100, pero con una idea de formar una comunidad de gente perfecta, se internaron en la selva y no dejaban que la gente tuviera contacto con el mundo para que no se pervirtiera, y solamente salían 2 o 3 personas para conseguir las cosas que no podían agenciarse con su mismo esfuerzo en la zona donde se ubicaron. Pero una vez que se rompió esa estructura y salieron al mundo, salieron al contacto con la población, contaron las cosas horribles que sucedieron dentro de esa pequeña comunidad. No es posible formar comunidades perfectas, ni en nombre de Dios, ni en nombre de la técnica, ni en nombre de otros valores secularizados, porque los seres humanos tenemos inclinaciones perversas, egoístas, de manipulación, tenemos intenciones hedonistas y buscamos siempre la ventaja en las relaciones con los demás. Lo vemos en los intentos de socialismo y comunismo materialista, comunismo histórico, en esos países, lo que era la Unión Soviética, lo que ha sido Cuba, lo que ha sido otros lugares, por más que quiera presentárseles como modelos de sociedad fraternales, comunitarios, en realidad se pueden encontrar muchos vicios, mucha distorsión de la naturaleza. No se puede lograr construir el cielo por sí mismo. No se puede fabricar el cielo. No se puede fabricar el reino de Dios. Porque como seres humanos estamos inclinados a lo pecaminoso. Lo central aquí es mostrar cómo la ausencia de Dios ha llevado a la humanidad a trastocar la voluntad de Dios y cómo la mentira de la idolatría se ha convertido en propia verdad. No hay ninguna
posibilidad de construir sociedades perfectas. También Israel está bajo pecado, dice el apóstol Pablo. Los judíos tampoco alcanzan la gloria de Dios, pues ellos mismos hacen lo que condenan. Israel proclamaba: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Pero ellos mismos hacían lo que condenaban. Y Pablo entonces les confronta de una manera muy real y muy cruda, y les dice: por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. Y esto lo escuchamos los cristianos y nos llenamos de pena, de vergüenza, porque muchas veces por nuestra vida impropia, nuestra vida cristiana superficial, light, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Eso a pesar de conocer la voluntad de Dios. Entonces, la obediencia a la ley no nos puede justificar la ignorancia, pero tampoco nosotros nos podemos justificar a nosotros mismos diciéndonos que nosotros sí somos justos, porque es Dios quien conoce los corazones, Dios quien sabe las cosas. La justicia solo puede llegar de parte de Dios. No obstante, hay un elemento que permanece y es la promesa de Dios, porque Dios es fiel a pesar de su pueblo. En Romanos 3:4, en la versión Palabra de Dios para Todo, dice: de ninguna manera, aunque todo el mundo falle en cumplir, Dios siempre cumple lo que promete. Dios sostiene su palabra. Cuando Dios la afirma, cuando Dios la establece, Dios lo respalda. Sin embargo, ahora Dios se ha manifestado en Jesucristo, que es fuerza y poder de Dios para salvación a todo el que cree, a todo el que cree. Así Dios se manifiesta a sí mismo como justo, y es él mismo el que hace justo al que tiene fe en Jesús. Este es el paradigma, este es el modelo que Dios establece para que nosotros seamos declarados justos. ¿Cómo? Apropiándonos, tomando la justicia de Jesucristo sobre nosotros. En términos teológicos, se dice que la justicia de Cristo es imputada, o sea, es puesta sobre nosotros. La justicia de Cristo es puesta sobre nosotros, entonces Dios nos mira como justos. ¿Por qué? Porque tengamos nosotros fe en Jesús. El Evangelio es poder. El Evangelio no es solamente una noticia. El Evangelio no solamente es un mensaje. El Evangelio es una realidad que tiene poder. Así como el pecado es un poder que domina, que controla al ser humano, el Evangelio es un poder. Dice Pablo en el texto que leímos de capítulo 1, verso 17, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios, es el dunamis. El dunamis es el poder de Dios. Dunamis, de ahí viene dinamita, algo poderoso, algo grandioso. El Evangelio es el poder de Dios. Contrastando con la ley, comprendemos, Pablo revela, que la ley lo que brinda es el conocimiento del pecado. Mientras que a través de la fe, Dios hace al ser humano justo. Lo capacita también para la justicia, lo cual era algo imposible para los gentiles, pero también era imposible para el judío. Porque el judío, por más que tuviera la ley, nunca la cumplía de manera perfecta, nunca la cumplía totalmente, y entonces siempre estaba en condenación.
Si yo soy exigido de cumplir una tarea, estoy exigido a cumplirla totalmente. Si yo fuese un empleado en una chacra y me dicen, vas a cortar la hierba de estos 100 árboles en esta mañana. No sé si esto es algo lógico, pero supongamos que sí. Vas a cortar la hierba de estos 100 árboles y entonces me dan los recursos, me dan los elementos y yo hago todo mi esfuerzo, no me distraigo, trato de cortar todos los brotes en toda esta cantidad de árboles y me dicen, pero solo si terminas los 100 árboles, te voy a pagar tu jornal. Y si yo hago el esfuerzo real, pero solo alcanzo a completar 80 árboles, y yo digo, patrón, jefe, mira, hice todo mi esfuerzo, no lo completé, pero págame mi jornal porque he estado aquí en pie, he sudado, he transpirado durante toda la mañana, págame por favor. Y el patrón dice, no, yo te dije que si cumplías totalmente, no cumpliste totalmente, entonces no tienes derecho a tu pago. Y podemos decir que es algo injusto. Pero si el compromiso es el total, entonces debiéramos entenderlo. Es el total. Cuando Dios nos pone la ley, no dice, haz tu esfuerzo, tu mejor esfuerzo y a ver cómo te sale. No nos dice, mira, aquí están 10 mandamientos. Ojalá y los guardes todos. Pero si nosotros guardamos solo 8 y decimos, Dios, guardé 8. Esos 8 no me pueden convertir en justo delante de Dios. ¿Qué es lo que me puede convertir en justo? Lo que me puede convertir en justo es que yo realmente complete de manera perfecta los 10 mandamientos. ¿Alguien lo ha hecho en la humanidad? ¿Alguien lo ha hecho en el pueblo judío? Jesucristo dijo, nadie. Pero nosotros pensamos, pero hice mi mejor esfuerzo y lo que yo no lo pueda completar, Dios me lo completa. No, ¿eres justo o no eres justo? No puedes estar en este ámbito intermedio. ¿Eres justo o no eres justo? Si alguien se quiere justificar por su obediencia a la ley, tiene que cumplir toda la ley. ¿Alguien la ha cumplido? Jesucristo en los evangelios nos demostró que nadie ha cumplido de manera perfecta la ley. Pablo nos argumenta aquí en el texto de Romanos que nadie ha cumplido de manera perfecta la ley. Ni el gentil, ni el judío. El evangelio es, por lo tanto, una buena noticia porque el evangelio libera al ser humano de esa condenación que tiene por no haber cumplido toda la ley. Pero además, el evangelio es un poder para obedecer. Es un poder que capacita al justo para hacer justicia. El ser humano que está cansado de hacer un trabajo recibe una inyección en su interior para cambiar su mentalidad, para cambiar su disposición, para cambiar sus tendencias. Y entonces se convierte en una persona justa que trata de obedecer. Sí, el patrón, en esta metáfora que estoy usando, me diera los árboles para quitarles el brote de la yerba mate y me dijera,
tienes que cumplir estos 100 árboles. Pero sabes que como estoy lleno de gracia, yo te voy a pagar el jornal desde ahora. Aquí está tu pago. Aquí está ya el salario con el que yo me comprometo, ¿verdad? A tu trabajo del día, y ya nos lo da. Y si alguien dice, ya tengo el pago, entonces yo ya me voy a cruzar de brazos, me voy a recostar y voy a dormir y voy a echar la pereza. Entonces ya no trabajo, ya no me comprometo, ya no me esfuerzo. Eso es un concepto equivocado, porque puede venir el patrón y me dice, yo te pagué para que cumplieras una tarea, yo te pagué por mi gracia, no porque tú eres bueno, sino por mi gracia, pero te corresponde trabajar, te corresponde esforzarte, te corresponde hacerlo bien. Nosotros encontramos este modelo en el Evangelio. Nosotros somos perdonados, somos liberados del pecado, de la condenación, y somos liberados no para seguir en la rebeldía, no para vivir en la justicia, sino para la obediencia. Esta manifestación de Dios en Jesucristo levanta algunas cuestiones sobre la relación entre la ley y el Evangelio que de ningún modo se puede entender como un binomio. No es que dice, tienes dos opciones para salvarte, por la ley o por el Evangelio. No hay dos opciones o dos caminos. Elige por cuál quieres hacerla. En realidad, lo que la Biblia establece es, por la ley, nunca vas a alcanzar una justificación. Nunca vas a alcanzar a completar tus deberes, tus obligaciones. Solo puedes alcanzar justificación por medio de la fe. No se puede resolver con un en contra de. No es la ley contra el evangelio, porque tampoco dice solo evangelio, entonces desaparece la ley. No son opuestos, más bien son complementarios, pero debemos de entender el proceso y la forma de la relación. Okay. La discusión de la ley se enmarca entonces en una constatación práctica que Pablo hace, y es que la ley ha sido incapaz de marcar una diferencia, ha mostrado, ha revelado el pecado, pero no ha podido vencerlo. La ley no puede vencer el pecado. Si tengo una exigencia, que va más allá de mi realidad, lo único que se exhibe es mi vulnerabilidad, pero no porque se manifieste la exigencia, ya con eso puedo cumplirlo. No recuerdo cuánto es lo que puede saltar una persona en el salto de valla, en el salto de altura, pero supongamos que pueden ser 2,5 metros. Y se me dice, mira, cumple un salto, haz un salto de esta altura, 3 metros. Y salta y yo te voy a dar el premio. Y yo entreno y entreno y entreno y busco hacerlo y lo intento una y otra vez y nunca lo consigo, nunca salto los 3 metros. Y entonces digo, o me dice más bien el entrenador, bueno, sé que nunca lo vas a poder cumplir, entonces voy a quitarte la valla. Entonces ya no hay valla. Entonces ya no tienes que saltar esa valla. Y entonces ya tengo el premio. Algunos piensan que la ley ha sido quitada. Ya no hay exigencia, ya no hay normas, ya no hay propósitos de vida. Entonces, si la ley es quitada,
entonces ya no hay pecado, va a decir Pablo. Si no hay ley, tampoco hay pecado, tampoco hay faltas, tampoco hay incumplimiento, porque no hay ley. No hay valla, no hay ley. Pero esa no es la relación que establece Pablo. Esa no es la forma de relación. Lo nuevo que aparece en la revelación de Dios hizo un alto la grabación. El poder de Dios se manifiesta, el poder de Dios se muestra en que la justicia en Cristo Jesús se enfrenta al poder del pecado, un poder del pecado que se manifiesta en las injusticias que cometemos los seres humanos. Injusticias que muchas veces vemos en otros, pero no la vemos en nosotros. Lo que el Evangelio nos muestra es que individualmente somos injustos, porque el pecado está manifestado en muchos ámbitos de nuestra vida. Alguien será más injusto en ciertos campos, en ciertas prácticas, pero lo seremos en otros. Y esto tiene que ver con las relaciones con los demás, tiene que ver en la búsqueda de Dios, en la santificación del nombre de Dios, en el ejercicio de la violencia, en la indiferencia, en la apatía, en el compromiso que podemos tener los unos con los otros, en la vida de piedad, en la justicia económica, en la rectitud, pero también tiene que ver en las intenciones que tenemos para hacer algunas cosas. La injusticia se manifiesta, pero frente a esa injusticia que mora en nosotros, el Evangelio tiene un poder de dominio, un poder de sojuzgar, un poder de señorear por medio del Evangelio, que es por medio de la fe en Jesucristo. El Evangelio es la fuerza en la cual se manifiesta la justicia de Dios. Por esto, Evangelio es una buena noticia para quienes tienen sed de esa justicia en un mundo plagado de injusticias, ¿no? Esta justicia tiene poder transformador. El Evangelio no es el abaratamiento de las normas de Dios. No es de que dice, como no lo puedes cumplir, entonces ya no te preocupes, ¿no? Si unos padres le ponen normas a sus hijos jóvenes y les dicen, te doy permiso de que salgas, que vayas a una fiesta, pero tienes que volver por lo menos a las 12 de la noche. Y los jóvenes siempre regresan a las 2, 3, 4 de la mañana. Y los padres se cansan de estar peleando con los hijos. Y los padres dicen, bueno, ya basta de tanto pelear. Llega a la hora que quieras. Y entonces ya no llega tarde porque no hay una regla, no hay una norma, no hay una ley. Llega a la hora que quieras. Y algunos piensan que eso es lo que Dios hace. Como no puedes cumplir la ley, entonces ya no hay ley. Pero ¿cómo es que ya no hay ley? Ya no hay un principio o una norma de no matarás, una norma de no cometerás adulterio, una norma de no dirás falso testimonio. Como no lo puedo cumplir, entonces ya no hay una ley. No, lo que se desaparece, lo vamos a ver más adelante, es el esquema de salvación por medio de la ley.
Ahora que Pablo ha expresado con claridad que Jesucristo es la respuesta de Dios ante un mundo donde la mentira se ha transformado en verdad y donde el pecado se ha enseñoreado de la creación, introduce la figura de Abraham como ejemplo de fe, que es lo que Dios espera del ser humano. Ante un mundo donde predomina la mentira, donde predomina la injusticia, en un mundo donde abunda la falta de solidaridad, donde abunda la violencia, Pablo introduce la figura de Abraham como el ejemplo de fe. En un mundo como el que ustedes viven, en un mundo como el que vivo yo, ¿quién es el prototipo de la fe? ¿O quién es el prototipo, más bien, de hijo o hija de Dios? Abraham. ¿Por qué Abraham es un ejemplo de fe? Primero, porque en la vida de Abraham se nos muestra que él fue considerado justo por su fe. Abraham creyó a Dios y fue reconocido como justicia. Y eso es antes de ser circuncidado. Y no como resultado del cumplimiento de la ley, sino por su fe. Fe es un concepto muy profundo. La fe es un concepto muy profundo. La fe es un concepto de algo que empieza en la mente o el corazón y mueve todo el ser. Nos hace mirar la realidad con ciertos ojos. Nos hace mirar hasta cierto horizonte y nos hace comprender cuál es nuestro lugar en el mundo. Abraham no tiene de qué jactarse ante Dios, pues la justificación no es fruto de su propia justicia, sino un regalo de Dios ante su fe. Muchas veces los creyentes tenemos arrogancia porque nuestra doctrina, nuestra vida de iglesia, nos da un sentido de salvación y miramos con desprecio a las personas que no tienen nuestra fe. Pobrecito del gentil, pobrecito del mundano, pobrecito del católico, pobrecito del adventista, pobrecito del bautista, está perdido. Y llegamos a llenarnos de arrogancia por nuestra doctrina, por nuestro credo, por nuestra práctica, y llegamos a sentirnos superiores, como que nosotros hemos conquistado algo, logrado algo. Y se nos olvida que es un regalo, una bendición de Dios. Es gracia de Dios. Lo único que hicimos fue tener fe, pero nosotros no construimos la salvación. Nosotros no fabricamos el recurso de la salvación. Nosotros solo recibimos esa salvación. Y eso no es un mérito. Eso no es un mérito. Es ante todo don de Dios, regalo de Dios. Y entonces Abraham se convirtió en el paradigma, en el modelo, tanto para los de la circuncisión, para los judíos, porque él luego se circuncida, como para los incircuncisos, para los gentiles, porque él empieza la fe siendo incircunciso. Y el que sigue el legado de la está teniendo la misma expresión, la misma relación con Dios de caminar en fe. Esto hace entonces que los que tienen la fe de Abraham sean también herederos de la promesa divina. Segundo, el segundo aspecto en Abraham. Abraham es ejemplo de fe
pues nos muestra en qué consiste la fe. ¿En qué consiste la fe? Él creyó, puso su confianza en la promesa divina y caminó a su luz. Él le creyó a Dios. Abraham fue llamado a salir de su mundo, a salir de su familia, a dejar su lugar al lugar que Dios le habría de mostrar, y Abraham lo hizo. Abraham lo hizo. Esto es tan valioso que va a ser reconocido. Dios dirá, yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Dios de Abraham. El Dios que caminó la fe de Abraham que caminó en la promesa de Dios. Y de esta manera se convierte en una fórmula de bendición para todos los pueblos. Así que Abraham nos pone en el elemento clave es esa fe, que significa confianza. Abraham estuvo dispuesto a caminar a la luz de las promesas de Dios. La fe es más que un asentimiento en una doctrina, más que decir yo creo, yo entiendo, o yo explico, o yo defino, o yo tengo una percepción así o asá. Es más que un asentimiento intelectual de una doctrina. Es más que la repetición de un rito sagrado. Si alguien dice, yo soy salvo porque ya me bauticé, soy salvo porque tomo la cena del Señor cada año, yo soy salvo porque voy al culto cada sábado. La fe es más que una repetición de un rito sagrado. Y la fe también es más que una emoción que permite conseguir de Dios lo que queremos, más que una emoción. La fe implica tres cosas: asentimiento intelectual, confesión de la verdad y confianza. Santiago dice que los demonios creen, tienen un asentimiento intelectual. Tienen un asentimiento intelectual. ¿Crees en Dios? Bien haces. Pero los demonios también creen y tiemblan. Dicen, sí, Dios está ahí, pero ¿y qué? La fe implica asentimiento intelectual, pero no se queda en eso. Implica confesión de la verdad e implica confianza. Y esto es lo que Abraham nos muestra. La fe no es algo simple. Algunos dicen, sí, salvo solo por la fe. Qué cosa tan fácil. La fe no es algo fácil. La fe verdadera, la fe plena, significa confianza en lo que Dios ha dicho. Acepto lo que tú dices, Dios, para mi vida. Acepto lo que tú dices para la vida de las personas que amo. Acepto lo que tú me dices que deje. Acepto lo que tú me dices que tengo que adoptar. Lo acepto, lo sigo, porque es obediencia la fe. Vamos a hacer algunas aclaraciones sobre la relación entre la fe y la ley, pero lo vamos a hacer después de un breve receso. Vamos a hacer un receso en este momento y voy a pedirles que guarden las preguntas para el final de la siguiente sesión. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos y nos vamos a encontrar aquí para que veamos cuál es la relación, según Pablo, entre la fe y la ley. Muy bien, pues muchas gracias por su atención hasta este momento.